¿Quién me hace el favor de leer lo que aparece en Génesis 1:31? Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al final de los días de la creación, Dios contempla su obra creadora y dice que vio que todo era bueno en gran manera. Entonces, si todo era bueno en gran manera, ¿de dónde surgió el mal? Si todo lo que Dios hizo era bueno. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí se menciona el bien y el mal, lo mismo que en Génesis 2:17, donde Dios prohíbe a Adán, se dirige en ese momento a Adán específicamente, y le dice que no coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Si todo lo que Dios hizo era bueno, ¿por qué se habla de un árbol que tiene el conocimiento no solamente del bien, sino del mal? ¿Existía el mal entonces para ser conocido? Pero Dios creó todo bueno. ¿Cómo entonces vemos un árbol que les va a permitir el comer de ese árbol, conocer el mal? Además, vemos en lo que leímos hace rato, que hay una serpiente que está contradiciendo lo que Dios dijo. Dios dijo, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Pero ella dice lo contrario, no moriréis. Eso es una mentira. Y la mentira pues es un pecado, ¿no? Es algo malo. Entonces hay mal, ya había mal. Había una serpiente que no era buena, pero Dios creó todo bueno. ¿Cómo surgió entonces el mal? Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a esta serpiente que obraba mal, según el libro de Génesis, ¿no? Vamos a ir ahora a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí al diablo se le llama la serpiente antigua y está haciendo referencia, quizá la escena que más se evoca en la mente cuando se lee este versículo, pues es la escena del Edén, ¿no? Aquella serpiente, que al igual que en aquel entonces, hoy dice engaña al mundo entero. Ok, Satanás era también una criatura de Dios. Cuando fue creado no era Satanás, por supuesto, era llamado Lucifer, pero después se convirtió en Satanás. ¿Cómo ocurrió esta transformación? Queremos pensar también, lógicamente, siendo Dios un Dios bueno, de él solo puede proceder el bien, y Dios creó a Lucifer como un ser bueno, pero terminó convirtiéndose en un ser malo que engaña al mundo entero. ¿Cómo ocurrió eso? Vamos a verlo rápidamente en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15. A lo largo de todo el capítulo, varios versículos abarcan los detalles de la rebelión de Lucifer en el cielo, como también Isaías 14, pero vamos a leer solamente algunos versículos para no detenernos tanto tiempo. ¿Quién me hace el favor de leer Ezequiel 28, del 12 al 15? Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Gracias. Ok. Aquí bajo la figura del rey de Tiro se hace alusión a la rebelión de Lucifer. En el versículo 13 que leyó Diego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Otra vez. Bueno, la serpiente que leímos ahí seguramente pues era Satanás. Es llamado así serpiente antigua en Apocalipsis. Entonces se dice aquí que él estuvo en el huerto. Y él, cuando fue creado perfecto. Dice en el versículo 14, el versículo 15 más bien, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios también lo creó perfecto a él como al resto de su creación. No solamente era perfecto físicamente, sino también moralmente hablando, ¿no? La expresión caminos es una expresión que se usa para referirse a la forma de conducirse, la forma de actuar. En su forma de actuar, Lucifer era perfecto. Incluso Lucifer. En la nueva traducción viviente, dice, tú eras el modelo de la perfección. Es decir, Lucifer podía ser tomado como el modelo de lo que es lo perfecto, ¿sí? Si Dios buscaba ser un ángel perfecto, podía tomar como modelo a Lucifer. Hasta ese punto era perfecto que podía ser tomado como el modelo de la perfección. Ahora, se dice, como ya mencioné, perfecto en todos tus caminos, ¿sí? Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si Lucifer era perfecto en sus caminos, significa que Lucifer andaba en la ley de Dios, ¿sí? Incluso Lucifer, algún momento en la eternidad, anduvo en obediencia a la ley de Dios. Pero eso cambió. Lucifer, que se había deleitado en honrar los mandamientos de Dios, en obedecerlos, empezó a considerar la gloria que poseía, pero que derivaba de lo que Dios le había dado, como perteneciente a sí mismo. La hermosura, etcétera, la consideraba como propia. Y entonces, por eso dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿no? Entonces, la honra que merecía el Creador la empezó a amar para sí mismo. Y empezó poco a poco a volverse egoísta. La ley de Dios, al ser una ley de amor, condena el egoísmo. Así que terminaba condenando la acción de Lucifer. Finalmente, como la ley lo condenaba, él terminó aborreciendo esa ley. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, hay otras cosas implicadas. La ley de Dios es una transcripción del carácter de Dios, ¿sí? La ley de Dios refleja su carácter. También el gobierno de Dios pues está fundamentado en esa ley. Recordemos que la Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y la justicia, según Salmo 119, 172, es la ley de Dios. La ley de Dios es justicia. Entonces, el gobierno de Dios, el trono de Dios, está cimentado en la justicia, es decir, en la ley de Dios. Así que si Lucifer aborrecía la ley de Dios, terminaba aborreciendo también el gobierno de Dios y el carácter de Dios. Son tres cosas que están íntimamente relacionadas, ¿no? Y bueno, la historia de la rebelión es algo larga. Pueden leerla después en el capítulo 30 del conflicto de los siglos, también en Patriarcas y Profetas, capítulo 1. En el capítulo 30 se mencionan estas tres cosas, ¿no? Que tuvieron alrededor de las cuales giraba la rebelión de Lucifer, el gobierno de Dios, su ley y su carácter. Ok, vamos a leer ahora algo de lo que pasó en aquella ocasión. En Historia de la Redención, página 18, segundo párrafo. No sé si se alcanza a leer. En caso de que sí, ¿quién me quiere hacer el favor? Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás. Y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud,
que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Gracias. Ahí tenemos al primer político de la historia. Ofrecía un gobierno mejor, según él, mejor que el gobierno que Dios tenía. Porque el gobierno que Dios tenía, que estaba fundamentado en esa ley, pues esa ley, según Lucifer, restringía la libertad. El mundo cristiano hoy opina lo mismo. ¿Cómo es llamada la ley de Dios? Un yugo de esclavitud, del cual Cristo nos liberó al morir. Se repiten las mismas declaraciones que hizo el primer gran rebelde, ¿no? Aunque el mundo se hace llamar cristiano, realmente es eco de aquel que se rebeló contra Cristo. Se envalentonó, dicen las palabras en amarillo. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. El que una vez amó esa ley y anduvo en los caminos de Dios, ahora no soportaba esa ley. Los ángeles no necesitan esa ley, decía él. Eso restringe su libertad. Así que acusó también al gobierno de Dios de injusto por no permitir la libertad de los seres creados. Nos dice el deseado a todas las gentes, página 709, quinto párrafo. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Después de la rebelión en el cielo, pues él condujo esa misma rebelión aquí a la tierra, ¿no? Leímos hace rato cómo tentaba a Adán y a Eva. El mundo pues terminó cayendo en los engaños de Satanás y entonces cuando el hombre cae, el diablo de por sí ya decía que la ley era injusta y que no podía ser obedecida. Ahora dice, ya que la ley ha sido transgredida, Dios no puede perdonar. Si es verdad que la ley es justa, el perdón no es una opción, porque la justicia ¿qué demanda? La muerte del transgresor. Entonces lo único que tenemos que esperar es que Dios destruya a la raza humana porque se ha rebelado contra su ley. Dios no puede ser a la vez justo y misericordioso, decía Lucifer, ¿no? Así que, si el hombre está condenado a la muerte eterna por transgredir la ley, porque la justicia demanda su muerte, Dios también es injusto, porque les dio una ley que no se puede guardar, y después los castiga por no guardar la ley. El injusto fue Dios, porque estaba fuera de las posibilidades del hombre obedecer. Entonces, esa fue la acusación que lanzó Satanás. El hombre no puede ser perdonado, Dios no puede ser a la vez justo y misericordioso. Y su ley no puede ser obedecida. Ok. Satanás, dice también el deseo de todas las gentes, página 91, tercer párrafo, había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. ¿Ven lo que yo les decía? La ley es injusta porque exige demasiado, algo que no se puede cumplir, y la caída de Adán es prueba de eso. Esa acusación continuó a lo largo del conflicto que tuvo lugar y ha tenido lugar en esta tierra. En los tiempos de Enoc, nos dice también el Espíritu de Profecía, Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. En tiempos de Enoc era la misma enseñanza. No importa si eres bueno o eres malo, todos vamos a morir igual. De hecho, mencionó también Elena White que Enoc se llenaba de perplejidad cuando veía a los santos descender al sepulcro, al igual que los impíos. Después, por las revelaciones de Dios, él entendió que iba a haber una resurrección, ¿sí? Pero al principio, pues eso no se conocía, ¿no? Entonces, Satanás era lo que decía también, no va a haber premio porque tú seas justo, ni castigo porque seas malo. Y es imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Si de por sí Satanás ya decía que la ley era injusta al demandarse a los seres creados, después de la caída de Adán, si ya era imposible obedecer la ley, después de la caída, el hombre adquirió tendencias al mal, inherentes.
Así que si era difícil, ahora cuánto más, ¿no? No solamente difícil, porque las palabras que usaba Lucifer era que era imposible. Por eso dice la verdad acerca de los ángeles: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podría guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Si no pudieron siendo perfectos, ahora que su naturaleza los invita a hacer lo malo, pues cuánto más difícil es. Ningún ser humano podrá. Era la declaración que hacía Satanás, ¿no? Y entonces él dijo, Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Lo voy a demostrar, dijo, ante ellos. Pero el escenario donde se iba a llevar a cabo esa demostración iba a ser este mundo, que había caído por su rebelión. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:9. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerlo? Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Gracias. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles, pues, son los que habitan ahí, los cielos, los hombres, pues nosotros. Pero la primera palabra que aparece ahí, hemos venido a hacer espectáculo al mundo, en el original griego es cosmos. La palabra cosmos, que más exactamente se refiere al universo, ¿no? Se puede aplicar al mundo, pero más exactamente o generalmente se aplica al universo. Somos un espectáculo al universo, lo cual abarca no solamente a los ángeles y los hombres, sino también los mundos no caídos. Entonces, este mundo se convirtió en el escenario del gran conflicto, donde se habría de demostrar si realmente la ley de Dios podía ser obedecida o no podía ser obedecida. El tiempo pasaba y teníamos a Caín, teníamos a toda una raza antediluviana que tenía pensamientos de continuo solamente al mal. Y Lucifer pues seguía, Satanás ya ahora, seguía diciendo pues que eso demostraba que la ley de Dios era imperfecta, que Dios era injusto al exigirla porque los hombres no podían guardarla. Y entonces llegamos con Abraham. Dios elige a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y le dice en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y serás bendición. Te multiplicaré y serás bendición. Ok, ahí le está diciendo, si tú eres perfecto, yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a multiplicar. Tu parte del trato es ser perfecto y mi parte es bendecirte y multiplicarte. Ok, Abraham no había cumplido esa parte del trato. Solo para redundar en que es una parte del trato, porque a veces se dice que el pacto abrámico es un pacto unilateral. Cuando leemos Génesis 15 se dice que Dios pasó en forma de una antorcha de fuego entre las porciones divididas del sacrificio, ¿no? Los que hacían el pacto pues pasaban entre las porciones divididas y hacían el juramento, ¿no? No se menciona a Abraham, pero el Espíritu de Profecía lo menciona en Patriarcas y Profetas, página 116, párrafo 1. Dice que habiendo realizado los sacrificios, dice, Abraham pasó reverentemente entre las porciones divididas del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. ¿Qué prometió Abraham en el pacto? Obediencia perpetua. ¿Qué prometió Dios? Pues multiplicarlo, etc. En Génesis 17 aparece lo mismo en otras palabras. Dice, anda delante de mí y sé perfecto, y entonces va a haber un pacto entre tú y yo y te multiplicaré, etc. Pero Abraham no cumplió eso, porque vemos que después con Agar, por causa de la incredulidad es pecado, dice San Pablo, y el pecado pues es transgresión de la ley, así que no había obedecido la ley. Bueno, él rompe la parte del trato. Y entonces, pues hablando con justicia, él no merece ser bendecido, ¿no? Y entonces el diablo va y aprovecha y acusa otra vez a Dios de injusto. Dios no puede bendecir a Abraham porque Abraham no fue perfecto. Y el pacto era que Abraham fuera perfecto. Entonces, Dios hace algo. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 133, párrafo 1. Lo voy a leer aquí, no lo tengo en la presentación. Dice, el sacrificio, dice otra parte que no está aquí, dice, por haber, a ver cómo está, sí, dice, a fin de que alcanzara la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor impuesta a hombre alguno. En visión nocturna se le ordenó ir a sacrificar a su hijo Isaac. Ok, ¿por qué? Porque manifestó falta de fe, ¿no? Ok, ahora sí. Dice la siguiente cita. Patriarcas y Profetas, página 133, primer párrafo.
el sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las generaciones futuras, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla ante Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Esta cita es importante porque generalmente se dice, sí, Dios le exigió a Abraham esto, pero Abraham no lo cumplió y aún así al final de cuentas fue bendecido. Entonces, pues significa que la obediencia no es una condición del pacto abrámico, porque Abraham cayó y aún así Dios lo bendijo, claro, pero él tuvo que elevarse desde donde había caído, elevarse al nivel de la obediencia perfecta. Por eso en Génesis 22, cuando Dios bendice a Abraham, le dice, de cierto te bendeciré, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Obedeciste mi voz. Le había dicho, sé perfecto y te voy a bendecir en Génesis 17, y en Génesis 22 le dice, te voy a bendecir porque obedeciste. Significa que la perfección se refería a la obediencia, ¿no? Ok. Y repito la cita. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Este mundo, el escenario en el cual miran los ángeles y los seres que nunca cayeron, de los otros mundos, observaba la escena. Tenía que ver si Dios era justo. ¿Iba a bendecir a una persona que estaba en transgresión de su ley? ¿O iba a cumplir lo que él había dicho, que esas promesas eran condicionales? El tiempo pasó y tenemos después al caso de Job. ¿Sí? Job, la escena es similar. También la vamos a relatar rápidamente. Recordemos que cuando Lucifer se presenta en las cortes celestiales, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le quiere decir con esto? A ver, Satanás, ¿te acuerdas que tú habías dicho que nadie podría guardar la ley de Dios después de la caída de Adán? ¿Ya viste a mi siervo Job? Él está obedeciendo perfectamente. Lo que está implicado ahí es, ¿qué tienes que decir ahora? Tú decías que no se podía. Ahí está Job. ¿Y entonces qué argumenta Satanás? A ver, sí, pero es que, a ver, ¿acaso sirve sirve Job a Dios de balde? Lo ha acercado a él y a todo lo que tiene. ¿Qué estaba implicando aquí? Ok, mira. Job te sirve pero hipócritamente. Te sirve por amor a tus bendiciones, no por amor a ti. Y como la ley de Dios juzga no solamente la conducta externa, sino aún las intenciones del corazón, ante la ley de Dios realmente Job no estaría guardando la ley si es que lo hacía por motivos egoístas. ¿Sí? Que la ley juzga el corazón y no solamente los actos externos es evidente por la propia ley cuando dice no codiciarás. La codicia ocurre aquí, no es necesariamente un acto externo. Entonces eso demuestra que la ley juzga tanto los pensamientos como los actos externos, ¿no? Ok, entonces allí estaba el conflicto también. En el caso de Job, el universo observaba también, los representantes de los otros mundos estaban ahí. Lucifer, o en este caso Satanás, iba como representante de nuestro mundo porque había vencido a Adán, el antiguo representante de nuestro mundo. Entonces lo que voy es que no se limitaba aquí a la tierra. Job seguramente lo ignoraba, pero el universo observaba si él se habría de mantener leal o no. Y hoy en día, el mundo sigue siendo el escenario en el cual miran los ángeles y los mundos que nunca cayeron. La disputa sigue siendo la misma. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, dice San Pablo, ¿no? La pregunta es, ¿será que Dios puede decir de nosotros, no hay otro como Él en la tierra? ¿O será que se dice de nosotros como dijo San Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros?
Ok. Teniendo esto en cuenta, hemos dicho que la ley de Dios había sido atacada por Lucifer, por consecuencia su carácter, porque su ley es su carácter, y el gobierno que está fundamentado en esa ley. ¿Sí? Esas tres cosas. Esas tres cosas tienen que ser vindicadas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá esta vindicación? Su ley, su carácter y su gobierno, ¿cuándo son vindicados? Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. ¿Quién me hace el favor de leer lo que está en el matinal? Reflejemos a Jesús. Bueno, voy a leer los primeros. Bueno, ahí está. Sí. ¿Quién hace el favor de leerlo? ¿Allá atrás? Sí. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el del salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Gracias. Eso es lo que estaba en juego, esa demostración. Y Cristo vino, dice, a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Aquí se refiere al universo no caído, porque por supuesto nosotros también formamos parte del universo, ¿no? Y los seres humanos que vivieron antes de la cruz pues no podían ver esta vindicación, ¿sí? Ante ellos el carácter de Dios no podía ser en ese momento de la cruz vindicado. Ante ellos el gobierno de Dios no podía ser justificado con el acto de la cruz, que aún no ocurría, ¿no? Aún en nuestros días, lo que ocurrió después de la cruz, hubo miles de seres humanos que murieron en el paganismo sin haber conocido jamás que hubo una cruz donde murió el Hijo de Dios. Ante ellos el carácter de Dios tampoco ha sido vindicado. Lo menciono porque entre los que discuten este tema, a veces se cree que en la cruz el carácter de Dios, su ley y su gobierno quedó totalmente vindicado. Pero ¿cómo se vindicó, por ejemplo, ante los aztecas del año 1200 que murieron en la ignorancia del paganismo? ¿Quedó vindicado? No, ellos murieron pensando que Dios era un Dios malo, que le agradaban los sacrificios humanos, etc. Ok, pero el acto de la cruz vindica el carácter de Dios ante el universo que observaba la escena, ¿sí? Se demostró entonces que la ley de Dios era justa, que Dios podía ser a la vez justo y misericordioso, porque mostró misericordia al pecador al morir en su lugar y mostró justicia porque la sentencia de la ley, que era la muerte al transgresor, siguió ejecutándose, solo que en este caso sobre Cristo, que había cargado la culpa del hombre. Entonces la justicia de la ley se manifestó en que hubo muerte como consecuencia del pecado, y la misericordia de la ley también, y la misericordia de Dios, en el acto que fue Cristo el que murió y no nosotros. Entonces en la cruz Dios pudo ser a la vez justo y misericordioso. Satanás decía que no se podía. Y el universo, si fuera posible que hubiese quedado alguna simpatía por Satanás, en ese momento hubiese quedado erradicada, ¿no? Cuando vieron que Lucifer maltrató a Cristo, lo llevó a la muerte e intentó hacer todos sus años de vida humana miserables. Ok. Allí, entonces, queda vindicado el carácter de Dios ante el universo no caído, ¿sí? Pero también nos dice el Espíritu de Profecía. Bueno, ¿quién me hace favor de leer lo que dice Maranatha, el Señor viene? Página 301, párrafo 3. Las escenas del juicio se desarrollarán en la presencia de todos los mundos, puesto que en dicho juicio será vindicado el gobierno de Dios, y su ley será presentada como santa, justa y buena. Gracias. Ya hablamos del carácter de Dios y su ley, que fue vindicado ante el universo no caído por el evento de la cruz, ¿no?
Pero ahora habla que en el juicio, según el contexto, es el juicio ejecutivo, cuando Dios ejecuta la sentencia, será vindicado a futuro el gobierno de Dios. No ha sido vindicado su gobierno, será vindicado en presencia de todos los mundos. ¿Sí? Ok. Entonces, eso está en el futuro. Eso solamente para demostrar que no quedó completada la vindicación en la cruz. ¿Sí? La de la ley y de su carácter, por lo menos ante las inteligencias no caídas, eso sí, pero no ante todo ser, porque ya vimos que hubo muchos que murieron en el paganismo que nunca supieron nada al respecto. Ahorita vamos a ver cómo se va a arreglar eso. Ahora, menciono esto porque hay dos corrientes. Ustedes han oído hablar de la teología de la última generación, quiero pensar. Los que defienden esa teoría dicen que los 144,000, generalmente, estoy hablando generalmente, quizá no todos, pero muchos de ellos que defienden esta postura dicen que la última generación va a vindicar totalmente el carácter de Dios. ¿Sí? La vindicación final, decía Andreasen en su libro El Santuario y su Servicio, quedará completada por los 144,000, ¿sí? Que van a demostrar que la ley de Dios puede ser guardada perfectamente. Entonces, eso dicen ellos. Los que se oponen, generalmente lo que dicen es no. Esa vindicación quedó completada en la cruz. Pero por lo que estamos viendo, y vamos a terminar de ver, ambas cosas son incorrectas. Porque la vindicación de la cruz no fue ante todo ser. Hubo muchos que no, ante los cuales el carácter de Dios no ha sido vindicado, porque primero existieron antes de la cruz, segundo, murieron en el paganismo sin saber siquiera que hubo una cruz, ¿no? Y un hijo de Dios que murió allí. Entonces, no fue completado allí. Y vemos que el gobierno de Dios, la vindicación del gobierno, está todavía a futuro. Entonces, no fue vindicado en la cruz. Y en cuanto a los 144,000, vamos a ver también cómo tampoco es exacto esa enseñanza, ¿no? Primero vamos a ver que efectivamente el pueblo de Dios tiene una parte que desempeñar en cuanto a la vindicación de su carácter, pero ahorita vamos a ver en qué consiste el error de la teología de la última generación, ¿no? No todos lo creen así, pero entre los que la sostienen, algunos dicen, como Andreasen, que la vindicación del carácter de Dios sería completada con los 144,000. ¿Quién me quiere hacer el favor de leer lo que dice Consejos para la Iglesia, página 629, párrafo 1? Allá atrás. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Gracias. Muy bien. La generación que ahora vive tienen el registro de la cruz. Sin embargo, pues muchos se niegan a ver lo que está plasmado en las Escrituras. Entonces tendrán que ver ejemplos vivos en persona de lo que la gracia de Dios puede hacer en el hombre. Eso ya se manifestó en Cristo, que tenía una naturaleza humana, pero tendrán que verlo ahora con sus semejantes. Por eso dice que el pueblo de Dios es llamado a vindicar su carácter ante el mundo caído. Vimos que la cruz lo vindicó ante las inteligencias no caídas y su pueblo lo vindica ante sus contemporáneos, ¿no? El mundo caído. Pero sigue habiendo algunos que no tuvieron relación con el pueblo de Dios, como los que mencioné, los aztecas que murieron en el paganismo. Ahorita vamos a ver cómo es vindicado el carácter de Dios ante ellos. Entonces es cierto que la cruz vindica el carácter de Dios, pero también es cierto que su pueblo lo hace. Ya vimos las diferencias, ¿no? Unos el universo no caído, otros el mundo caído, los tiempos en que ocurre la vindicación son diferentes, etc. Pero más adelante vamos a ver cómo conectamos todo eso. Ok, antes de ir a ese versículo, para reafirmar la idea de que su pueblo tiene una tarea que realizar en cuanto a la vindicación del carácter de Dios, también tenemos, decía a todas las gentes, página 625, párrafo 2, dice: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Repito, el honor de Dios,
el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Tenemos una tarea entonces que desempeñar para vindicar el honor de Dios, ¿sí?, ante el mundo caído. Ok, ahora sí. ¿Quién me hace el favor de leer lo que dice Isaías 45, 23? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Gracias. Ok. Eso es Dios quien habla aquí, ¿no? Dice, ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla es toda rodilla. A ver, incluso Lucifer, los demonios, los impíos, toda rodilla. ¿Cómo ocurrirá eso? Que ante él se doble toda rodilla. Después del milenio, como bien dice nuestro hermano. Eso lo podemos ver en el capítulo 43 del Conflicto de los Siglos. Y aparecen a continuación varias citas, que no voy a leerlas todas porque es muy abundante, pero abarcan desde la página, para que lo confirmen después, página 647 a la 650, ¿sí?, del Conflicto de los Siglos, capítulo 43. Les recomiendo leer todo el capítulo, pero sobre este tema, de la página 647 a la 650. Les menciono el contexto, vamos a leer solo pedacitos. El milenio ha terminado, desciende Cristo sobre el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se desmorona y se convierte en una llanura, sobre esa llanura desciende la santa ciudad y los santos también están allí, ¿no? Entonces, cuando los malos son resucitados, pues Satanás los engaña, etc. El punto es que al final los impíos engañados que han existido desde Caín hasta el último ser humano impío que exista antes del fin del mundo, todos ellos son resucitados, ¿no? Y todos ellos rodean la santa ciudad y están por atacar la ciudad. Entonces, Cristo se eleva sobre un trono junto con los salvados. Y entonces ocurren las escenas que leemos aquí. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo. Todo eso lo están viendo todos los seres, incluso los que no sabían nada acerca de ese evento, ¿no? Todo eso representado a lo vivo. Bueno, ahí sigue narrando la escena. Aquí simplemente menciona que Satanás y sus súbditos, cada uno reconoce el papel que desempeñó en esta tarea. También pues Herodes y todos los que tuvieron algo que ver con la muerte de Cristo. Todos los impíos, dice, están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno de Dios. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de muerte eterna. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos, y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: «Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos». Apocalipsis 15:3. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida.
los impíos caen posternados y adoran al príncipe de la vida. Esto no es porque amen a Dios, sino que es tanto el impacto que genera la escena que acaban de ver, que ese acto les es obligado casi, ¿no? Es la reacción más natural que tiene esa escena. Repito, no voy a leer todo eso, pero finalmente dice, Satanás se inclina y reconoce también la justicia de su sentencia. El mismo Satanás se inclina y reconoce que su castigo es justo. Entonces, finalmente, toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos en la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras te alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Entonces se cumple lo que dice Isaías 52. Después de ver estas escenas de la cruz, el Getsemaní, etc., dice: los reyes de la tierra cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cierran ante él la boca porque dice el Espíritu de Profecía que cuando Dios pregunte al príncipe de la rebelión y a todos sus súbditos: ¿por qué os rebelasteis contra mí? Dice que toda boca, permanecerá cerrada. El príncipe del mal no podrá ofrecer excusa, ni ninguno de los impíos. Por eso dice: cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, los reyes de la tierra en este caso, y entenderán lo que jamás habían oído. Allí, los que murieron sin tener en claro que Dios era justo, entonces entienden que Dios era justo y reconocen, al igual que los demonios y Satanás, que su castigo es justo. Entonces, la sabiduría de Dios dice: su justicia y bondad, una referencia a su carácter, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. La cruz lo había hecho solamente ante el universo no caído. Ahora la cruz, en aquella ocasión, fue solamente ante el universo no caído. Pero ahora esa misma cruz lo hace ante el universo no caído, pero también ante los seres rebeldes, ante los seres humanos paganos que murieron sin conocer el carácter de Dios. Entonces, tanto justos como injustos tienen claro que Dios es justo. Ya no hay duda. La serie del Gran Conflicto, en su primer libro, Patriarcas y Profetas, inicia con las palabras: Dios es amor. Su ley y su naturaleza son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Y después, al final de los 5 libros, en el último libro, El conflicto de los siglos, en el último párrafo, dice: El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. De eso trató el gran conflicto, lo que nos quiere decir Elena de White. Inició diciendo: Dios es amor. Después
narra la rebelión de Lucifer diciendo que el diablo quiso demostrar que Dios no era amor porque ponía una ley que los hombres y los seres creados no podían guardar. Dios era injusto, no era amor. A lo largo del conflicto se demostró que él mentía. Y finalmente, después de las escenas que acabamos de ver, su amor, su carácter queda completamente reivindicado. Y todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en júbilo perfecto que Dios es amor. Entonces, que Dios nos bendiga y nos ayude a hoy por hoy tener el privilegio de jugar una parte en cuanto a la vindicación del carácter de Dios, a poderlo vindicar ante las personas que nos rodean. Para que antes de ese último gran día, las personas ya sepan que Dios es amor, para que sean inducidos a amarle también y sean contados entre los que en aquella cena estarán dentro de la santa ciudad y de todo corazón declararán que Dios es justicia y misericordia. Que Dios les bendiga.